Zurduy. Metieron Juan Zurduy. No lo pudimos meter porque es en vivo y no se escucha demasiado bien. Muchos miraban para decir, ¿qué es lo que está cantando el Ciro? Bueno, es esto. Es un tema muy reconocible en otros tiempos. Me voy con el señor Marco Cittadini, que lo vi que traía sonidos a lo loco. Sí, mucho sonido. Pasó de todo. Porque pasó de todo, efectivamente. Son los sonidos de la furia. Y hay algunas cosas que están pasando y que tienen muy poca visibilidad. Aquí, por supuesto, los visibilizamos, en otros lados también. Aún cuando cortan la Panamericana, aún en esos casos, sin embargo, tienen muy poca visibilidad. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Maciel, que ayer era entrevistado en Bonavita 530. Es uno de los despedidos de Georgalos, una de las tantas empresas que están despidiendo gente, ¿no? Y no están entregando cosas, ¿eh? Efectivamente. No están entregando cosas. Efectivamente, pero está empezando a pasar en muchos rubros que hay despidos a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, escuchemos lo que decía Miguel Maciel. Hay 3 líneas que trabajan con 6 personas, a lo cual la empresa sacó una persona de las 2 primeras líneas, que son las que trabajan con la línea que sale el chocolate, viene en línea directamente para envolver y después ponerlos en caja y que después salga el reparto a los depósitos. Bueno, empezó hace 50 días con sacar 2 personas en cada una de las líneas. Ajá. Pero lo que levantaba las velocidades, digamos. ¿Qué pasa? No hay un problema acá, no tiene una crisis Georgalo de venta, no hay baja de consumo. El problema que hay es que con la política de importación, hoy se está entrando muchos productos de afuera y quieren competir con eso. Bien, ahí estaba entonces, No hay un problema, en el caso de las golosinas no hay un problema de consumo, dice, lo que le digo, pero en todo caso puede ser que también afecte, pero es interesante lo segundo que dice, y es, en realidad está entrando mucho importado y quieren competir con eso. Claro. Esto es, básicamente, digo, el problema te viene por dos lados. ¿Y cómo quieren competir? Despidiendo gente, bajando lo que ellos llaman costo. Sí. Costo laboral. Efectivamente. Bien. Ese es el modo. No digo bien, quiero decir. Sí. Es lo más fácil. Es lo más fácil. Es lo más fácil del mundo, ¿no? Bien. Bien, vamos a escuchar ayer, ustedes saben, lo dimos aquí la noticia, a la madrugada Javier Milei vetó, con la firma también de Patricia Bullrich y de Guillermo Francos, la ley que ya había sido aprobada para, que llegue la ayuda finalmente a Bahía Blanca, a las personas que sufrieron el tremendo temporal en Bahía Blanca. El PJ bonaerense cuestionó esto en un comunicado y, por supuesto, distintos dirigentes estuvieron hablando. También lo hizo el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, aquí en La Vuelta Completa, Gabriel Catopodis. Esta es mucho más grave, ¿no? Porque acá fueron a sacarse la foto, fueron a poner la cara, fueron a comprometerse con el pueblo de Bahía Blanca en el peor momento de su historia, en la tragedia más grande que tuvieron. Les dijeron que los iban a ayudar, les dijeron que iban a poner todo lo que tenían que poner desde el gobierno nacional y les mintieron en la cara. Y ahora definitivamente se están sacando la careta. Nunca les importó Bahía Blanca, nunca les interesó si había muertos, si hubo damnificados, si hay que hacer obras para reconstruir Bahía Blanca o hay que hacer obras para que en Bahía Blanca, frente a situaciones extremas como las que vivieron aquel 7 de marzo, que pueden volver a ocurrir como en cualquier localidad, en Bahía tengamos la infraestructura y las obras que se necesitan. Bien, ahí estaba entonces. Mientras tanto, mientras se niega la asistencia más básica a Bahía Blanca, hablo de la niega el gobierno nacional, más allá de lo que pueda hacer el gobierno provincial, más allá del intento del intendente y por supuesto de buena parte del peronismo de la provincia que dice, viejo, no dejemos solos a Bahía Blanca. Hay campaña, ya arranca la campaña en la provincia de Buenos Aires, con un par de días un tanto agitados. ¿Por qué? Porque nosotros lo relatamos ayer, hubo un Zoom del que participó Cristian Ritondo, también participó Santilli, pero no habló, en el que varios de los intendentes del PRO dijeron, muchachos, no nos metan el enemigo adentro, porque por una situación de completa capitulación del PRO, porque tenemos mucho miedo de no quedarnos con nada, lo que va a terminar pasando es que nos van a meter tipos en los consejos deliberantes que han sido opositores nuestros
y los vamos a tener que aceptar. Ese ruido que se generó anteayer trató de ser de alguna manera conjurado en un encuentro que se dio ayer con Diego Santilli, las oficinas de Diego Santilli como anfitrión, donde estuvo Sebastián Pareja y hubo otros dirigentes, estuvo Guillermo Montenegro, los dirigentes que están todos de acuerdo con que hay que ir para adelante, con que hay que no hay que preocuparse ni siquiera por el color de la boleta. Sebastián Pareja, cuando salió, gran triunfador, decía lo siguiente. El PRO respecto de aquellos que manejan una intendencia es claro, es lógico, nosotros eso lo entendemos y por supuesto que estamos charlando, no es negociar a la vieja usanza, no estamos hablando de posiciones en la lista, ni mucho menos, sí estamos hablando de un proyecto de país que los engloba también a los intendentes, ¿no? Por supuesto. En un momento se habló de una lista totalmente violeta, ¿cómo lo toma eso el PRO, teniendo en cuenta también la salida de Patricia Bullrich del partido? ¿Hay consenso con respecto a eso? Es que la boleta, el color de la boleta o no, por supuesto que va a estar en tela de discusión, pero no es lo más importante. En definitiva, poder, esto que decía, ¿no? Darle a la sociedad una alternativa, mostrarle nuevos dirigentes, un proyecto de provincia alineado con un proyecto de país, es lo que verdaderamente importa. Después, el color de la boleta, el formato de la boleta, por supuesto los diseñadores lo van a estar evaluando y lo van a definir en su momento, pero me parece que no es el tema de discusión hoy. Hoy no fue por lo menos el tema de discusión. Bueno, claro, no importa si es violeta o no es violeta, a Pareja no le importa para nada. Hay algunos dentro del PRO que les importa, pero pareciera que no están en condiciones de imponer algún tipo de dignidad en un momento de tremenda capitulación, porque además miran las encuestas, tienen 6, 8 puntos, como un montón, con lo cual es un pierde o pierde en vez de un gana-gana, ¿no? Digo, no tienen mucha chance de plantear otra cosa. Como decíamos también, en esta campaña el gobierno sacó a todos sus ministros, sobre todo convocando a lo que va a ser mañana este Congreso de la Libertad, del que va a estar participando el propio presidente Milei, y lo sacó ayer vos me decías cuanto peor mejor, o sea, ponen a las peores figuras. Entonces las más definidas, digamos, Sandra Petovelo, ¿no? Como la primera que salió, después fue Adorni, y ahora en esa misma línea que vos advertiste, Luis Caputo. Hola, soy Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación. Bajo el mandato del presidente Javier Milei, estamos ordenando las cuentas públicas, estamos aniquilando la inflación y haciendo de la Argentina un país donde se puede proyectar un futuro para nuestros hijos. En el Congreso de la Libertad Bonaerense vamos a debatir cómo llevar esta estabilidad también a la provincia, porque en Buenos Aires también es kirchnerismo o libertad. Bueno, ahí está entonces Luis Caputo. Yo no sé si es autoestima o caradurez. Puede ser una mezcla de ambas cosas. Un par de las dos cosas. Un blend. Hice una pausa porque vamos a saltearnos uno, porque ya es demasiado libertarismo en sangre como para la mañana. Gracias, dice. Es verdad, no nos hagamos mala sangre. Les voy a evitar un Adorni, que no es necesario, porque es redundante. Te lo vamos a agradecer por vida. Pero no les voy a evitar un Gerardo Martínez, porque ayer se produjo, porque acá hay una noticia por detrás, y es que se reunió el Consejo de Mayo, que ustedes recuerdan, se firmó el 9 de julio, un acuerdo el año pasado con buena parte de los gobernadores y otros dirigentes políticos. Básicamente, cuando vos mirás, es el consenso de Washington, ¿no? Actualizado a este tiempo. Ayer me estaba acordando de la biografía de Gerardo Martínez, ¿no? Sí. Uf. Porque había sido, ¿no? Si yo no recuerdo mal, el servicio de inteligencia. Sí. ¿No? Personal civil del sí. servicio de inteligencia. Sí. Él siempre argumentó que en realidad había un toque conocía a alguien ahí, entonces que quería ir a construir y a sentarse en Malvinas, como parte de la consolidación de la soberanía nacional, y que por eso se contactó con los militares y le hicieron firmar unas cosas y quedó como servicio, digamos, servilleta. Claro. Lo contó así. Increíblemente después progresó en el sindicalismo. Mucho. No sería el único, te digo. No, bueno, por supuesto que no. No sería el único de los sindicalistas. De hecho, él no fue ahí en términos personales al Consejo de Mayo. Fue enviado por la dirigencia de la CGT para sentarse con gente que claramente está pensando un país que uno podría decir está a espaldas de los trabajadores, porque la primera cosa que se discutió o que se planteó en el Consejo de Mayo es que se va a reunir el 20 de julio y que tiene que haber una flexibilización laboral.
Lo primero que plantearon es reforma laboral con Martín Rapalini, hombre de los el presidente de la UIA, allí sentado, con Carolina Lozada, con Alfredo Cornejo, con Cristian Ritondo, con Guillermo Francos. Ahora, ¿él va como representante de la CGT o él es representante del gobierno ante la CGT? No me queda claro. Él es un Gerardo Martino. Es un ida y vuelta. Pasa que no es el único representante del gobierno en la CGT, porque hay otros que también están negociando. Pero este es como el más. Sí. Desde el minuto uno, que es medio violetón. Sí. Digámoslo. Sí. Púrpura. Sí. El sindicalismo púrpura. Sí. Sí, también el secretario general de Empleados de Comercio fue el primero que dijo: podríamos hacer un convenio para un fondo de despido parecido al de la UOCRA. Pero se paró de manos ahora. Ahora sí. Pues no le están firmando la paritaria. Y bueno, pero es lo que está pasando. Ahora vamos a escuchar a un gobernador, también empiezan a pararse de manos, inevitablemente. Pero digo, escuchemos a Gerardo Martínez, hubo mucha risa en las últimas horas con ese consejo no sirve para nada, no van a hacer nada, no sé qué. Están organizando una especie de armado conceptual para cuando tenga más diputados y senadores la Libertad Avanza después de diciembre. Ah, mira. Ojo, no nos durmamos con esto porque mucha risa, era todo risas hasta que. Bueno, y esto puede ser un caso. Escuchemos a Gerardo Martínez. Esperemos que este camino trazado en este ámbito como el que se inauguró en el día de la fecha nos dé la posibilidad de poder encontrar en una relación ida y vuelta y ser atendido en función de que, porque tenemos argumentos de cada uno de los temas, y dentro de lo que significa para nosotros un planteo que, así como está para el gobierno la importancia de la política monetaria, financiera, inflacionaria, nosotros apostamos a que en el mismo plano se considere lo que significa el desarrollo, la producción y el trabajo. Por eso es importante que con las nuevas autoridades de la UIA estamos teniendo un vínculo de conversación sensato, donde cuando se habla particularmente de los costos laborales, se entiende que los costos laborales no tienen que ver con el salario, ni obstruir, ni desnaturalizar los derechos sindicales que de por sí tiene el movimiento sindical. Bien, ahí estaba entonces Gerardo Martínez. Vamos a tratar, no parece el ámbito más amigable para ir a llevar algún tipo de defensa de los trabajadores. Vamos a ver qué pasa con eso. No, llevas rodaja de trabajadores. Vamos a hablar a Vale Di Croce. Vale, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo les va? Ahora en un ratito vas a estar hablando. Decime un poco el título de la columna. La paga de favores, vamos a decir. Está bien. ¿Es la biografía de Guasel? Sí, con un poquito, un mix de Ercolini, del juez pistolero Bonadío, porque uno ya no sabe qué mirar, ¿no? Está todo tan sucio. Como la comida vietnamita, que tiene todo adentro. Sí, escuché que hablaban de la UOCRA. La UOCRA, no, pero de un Gerardo episodio. Martínez. Nos acordamos de cuando trasladaron los restos de Perón a San Vicente y se agarraron a tiros, me acuerdo, Madonna Quiroz, los camioneros con la UOCRA. Eran bravos. Aparte en columna movían en esa época muchísima gente. Llevaban la cureña de donde la trasladado. A San Vicente se agarraron a Madonna Quiroz era, creo, chofer de Hugo, si no recuerdo. Y ahora está mansito, está mansito. Estaba pensando que usted se preguntaba, mientras que recién hablaban de la mesa esta, del acuerdo de más. Un año tardaron en hacer una mesa, ¿no? Tipo, porque esto viene del año pasado. Tardaron un año, muy ejecutivo este gobierno. Además que fue era el mayo, pero terminó siendo en julio, y un año después se juntan por primera vez, primera foto. A mí me da la sensación. Pero dice que progresa. A mí me da la sensación de que el tema es una cuestión de tiempos. ¿Por qué? De marcar los tiempos, porque lo que les importa es que después del 10 de diciembre del año que viene pueda entrar una reforma laboral como por un tubo. Que es lo que más les importa. También hay un intento de recuperar la agenda después de unas semanas claro. donde quedaron un poco descolocados. Completamente desdibujados. Escuchaba lo que contaban de este acuerdo de mayo, y justamente ayer el viceministro de Economía, José Luis Daza, chileno él, que se encarga de contarlo en Estados Unidos, vivió en Asia, vivió en Japón, de vivir en Latinoamérica nada. Tiene una consultora, asesoró lo que conocemos como fondos buitres, pero ayer precisamente contaba eso, ¿no? Que el modelo a seguir
son esos países que tienen crecimiento a tasas chinas, digo entre comillas tasas chinas, porque él aclaró que ya eso no pasa más, que en el mundo actual no hay crecimiento y que vamos a tender a una baja de inflación. Pero fue muy claro, el modelo de los países son los países que tienen una flexibilidad laboral importante, una gran desigualdad, y se encargó de decir que todo va a ir bien en tanto se siga con la reforma fiscal, la reforma laboral, y que hay que analizar una reforma previsional, porque aclaró que como cada vez hay menos empleo registrado, cada vez hay menos ingresos para los sistemas previsionales y para pagarle, dijo, a los viejitos. Así que, digo, hay que reconocerles que no están mintiendo, ¿no? El problema es que un representante, y digo representante entre comillas, de los trabajadores se siente con ese gobierno que abiertamente dice, incluso dice Daza ayer, ya podrían estar haciendo la reforma laboral, también lo dijo ayer en sus redes sociales Sturzenegger y lo compartió el presidente, ya tienen la ley bases los empresarios para aplicar una reforma laboral. Digo, claro. Están los trabajadores y la historia juzgará cuál fue el rol de la CGT en este gobierno. Y particularmente del gremio o el gremialismo flexibilizado, ¿no? Porque la UOCRA hace tiempo que ofrece una serie de alternativas muy favorables, digamos, para grupos concentrados de la construcción, más o menos, digo. Son un club, digamos, sí, ¿no? y por supuesto UPCN también, digámoslo, porque los trabajadores estatales son los que más han sufrido de los registrados, me refiero a los registrados, por supuesto los que no están registrados son los que más lo sufrieron, pero de los registrados los trabajadores estatales son los que más han sufrido este programa de ajuste. La verdad que UPCN uno no lo ve en ningún lado reclamando por esto, sí, obviamente lo hace ATE. Llamadita al pie, ya que hablábamos de Daza ya reconoció que están operando en el dólar futuro, que están incidiendo claramente desde el Banco Central en el valor del dólar. Ellos dicen que no, pero él lo terminó reconociendo ayer, diciendo que en realidad se trataba de un contrato puntual, que distorsionaba el mercado. Bueno, sí, y no dijo cuál era el contrato. Fue muy interesante esa parte porque dijo, quiero responder a las preocupaciones que hay. Reconoció las preocupaciones en un sector, sobre todo porque ayer hubo muchas noticias, ¿no? Sí. Pasó como desapercibido, pero hubo bastantes noticias negativas en términos económicos para el gobierno. Efectivamente, hablando de cierta preocupación, Nacho Torres, ustedes se acuerdan, estaba bajando de la Sierra Maestra en un momento, nos iba a cortar el gas a todo, se pudría todo, después terminó negociando con el gobierno, negociando en muy buenos términos, pero claro, ahora también, después de la reunión del Consejo Federal de Inversiones, hay una postura por parte de incluso los más dialoguistas, por ahí salió Jaldo, también el gobernador de la provincia de Chubut, de Tucumán y de la provincia de Chubut, que han acompañado en todo lo que se pudo a este gobierno, sin embargo planteando algunas objeciones que también se vieron plasmadas en esta exigencia o en esta presentación o anuncio de presentación de un proyecto de ley por el impuesto a la ley de combustibles y también por los ATN. Bueno, hablando de todo esto y en términos más generales, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, decía esto. El pragmático no tiene dogmas ideológicos, a diferencia de un gobierno que tiene profundos dogmas ideológicos. Del dogma al fanatismo hay una línea muy fina. Pero me deja servida la pregunta. ¿Este gobierno es fanático? Yo creo que hay mucho fanatismo. Tengamos una mesa de trabajo, que dejemos de discutir pavadas muchas veces por Twitter y que nos pongamos a laburar en una Argentina que las futuras generaciones estén orgullosas de lo que pudimos hacer en conjunto. Cuando uno evita el conflicto real, porque el conflicto no es pelearse con Darín por lo que vale una docena de empanadas. Eso es circo, eso es correr el eje de lo importante. El conflicto de intereses, en todo caso, se da en una mesa donde tenemos que discutir en serio. Bien, ahí estaba entonces Ignacio Torres, menciona esto de Twitter y todo eso, y Valeria Croce, diga lo que fuera del aire dijo algo interesante. No, que antes se hablaba de que te corrían con las tapas de... ¿Quién resistía tapas de Clarín? ¿no? Y la verdad que 500. Nacho Torres no resistió 3 memes. No, lo corrieron con 3 memes. Efectivamente. Y se alineó, enseguida. Se alineó definitivamente. Y parecía bravo, pero de golpe se convirtió en Nacho Torres. No es Nacho Torres. Nachito. Esto que vamos a compartir lo venimos nosotros señalando, y no hay un montón de gente más que lo viene señalando, porque hay una cantidad de personas que habían sido sorteadas por el Procrear, hoy no existe más, fue disuelto por el gobierno nacional, que ya tenían adjudicada una casa,
en la localidad de Avellaneda, y sin embargo Patricia Bullrich se las robó. Básicamente lo que hizo fue esto y se la entregó a fuerzas federales. Se llama expropiar. Bueno, sí, claro. Si no, el expropiar es la palabra adecuada. Estaba colado expert ahí. Ni siquiera expropió. En realidad disolvió el procrear, desconoció el sorteo que ya se había hecho y le entregó estas casas en este barrio a fuerzas federales. Divinas casas, yo vivo a 5 cuadras. Bueno, ahí va. Se estaban por habitar y es verdad que por sorteo, porque de hecho en su momento yo me anoté en los mismos sorteos, ¿viste? Sé cómo se hacen esos sorteos. Se entregaron todo con escribano, todo eso, y ahora Patricia... Bueno, ahí... Él dijo que se las robó, yo digo que se las expropió. Robar es un delito. Expropiar no, está en la Constitución. Pero ella es media delincuente. Entonces, aparte todo un edificio de policías va a ser... Hecha esta distinción, entonces sostengo que se las robó. Escuchemos a Patricia Bullrich hablando de eso. Espero que puedan desarrollar su vida en este destino con felicidad, con sus familias, en un lugar lindo, adecuado, que sus hijos se van a acostumbrar a estar acá en la escuela, como nosotros queremos que se desarrolle hoy, de las fuerzas federales de seguridad y de las fuerzas de todo el país. Así que bienvenidos a estas viviendas. Esto es una devolución de los ciudadanos que con sus impuestos pagan para cuidar a quienes nos cuidan. Así que felicidades a todos los que van a ser los primeros inquilinos de estas viviendas. Que la pasen muy bien aquí adentro. Muchas gracias. Le dice propietario. Varias cosas que están mal. La Todo última está mal más ahí. importante, la última más importante es esto de inquilino. ¿Se las alquila? No, se supone que son los propietarios. Por ahí se la descuenta del sueldo. Bueno, como estamos... ¿Son los poli que le pegan a los jubilados? Sí. Ay, van a vivir a 5 Como cuadras estamos de mi por casa. fuera de cualquier normativa, porque el procrear se disolvió, porque no está claro bajo qué normativa, el procrear tenía una normativa que estaba muy clara. Sí, claro. Vos, salía sorteado, tenías que pagar tal cosa, eran tantos años, era con tales condiciones, tenías que presentar todos los papeles. Palabra que les gusta mucho, ¿no? Absolutamente. Por Lotería Nacional, se transmitía en vivo por la televisión pública. Claro. Absolutamente transparente. Ahora no hay nada claro, con lo cual lo de inquilinos a mí me inquietaría si fuera alguno de los que recibió estas casas. Pero bueno, pongamos que se equivocó. Puede ser. Estaba Cárcel Ovala también presente, que no se entiende tampoco por qué estaba ahí, salvo por la campaña. Está a 5 cuadras de Independiente. Claro, efectivamente. Y ahí es donde cierran las calles y se hacen choripanes, todo re lindo. Yo vivo ahí, me encanta. Estoy fascinada con no soy independiente. Vas a tener vecinos nuevos. No, pero me asusta que son todos armados. Todos van a estar armados en ese edificio. Unos cabezas de tortuga. Con palo. No quiero. Van de San José 1111 ahí. Sí, que quizás sea gente que labura y que probablemente merezca que se le brinde un espacio y un lugar que pueda pagar y que pueda pagar su casa. Ahora, hay 500 familias que ya las tenían adjudicadas. Claro, tal cual. Que seguro van a judicializar, que van a sufrir las consecuencias de todo esto, y al final de todo, probablemente lo que pase es que el Estado argentino les tenga que pagar mucho más y hacer un gasto por esta... Bueno, todo mal. Escuchá, 31.6. ¿Qué es 31? En provincia de Buenos Aires. Una encuesta bien hecha. Mira. Bien hecha. El peronismo tiene 40, casi 41. El peronismo. Dentro de lo que votan peronismo, el 50% Máximo Kirchner. Dentro de lo que votan peronismo. Después hay otros que están ahí, que puede ser Ferraresi aparece, pero bastante más abajo. No puedo decir de quién es la encuesta. Ajá. Porque todavía no la han hecho rotar. Bien. Pues por estas encuestas alguien paga, ¿no? Desde ya. A nosotros te dan como un avance. Yo sospecho. Sí, puede ser. Ahora nos vas a decir. Mire, que le cuento. Dice, al peronismo 41%, a la coalición, 36%, parece que Esper está por debajo de la expectativa en relación a lo que es el voto unificado violeta-amarillo. Al radicalismo 4-1, a la izquierda 3-4, en blanco 2-7, no sabe 12-6. Y la particularidad es que tiene un alto nivel de participación. Mira. Igual, viste que es eso, la gente va, no quiere decir yo no voy a ir a votar. Claro. La gente dice, no, sí, yo voy a ir. Te encaran por la calle, vos decís a quién votaría. Si el día de la bandera cantás la Aurora, sí. Después no vas a votar. Después no cantás la Ahí hay un problema. Mientras tanto, Cristina sigue presa, ¿no? Eso recordemos, sigue con prisión domiciliaria y sus derechos y los derechos políticos de muchos de los que la querían votar están absolutamente cercenados. Ayer Felicitas Bonavita entrevistaba a Mariano Recalde, el senador nacional, y decía esto.
hay que cambiar la corte, hay que hacer una corte más amplia, con perspectiva de género, con perspectiva federal, que es lo que estamos impulsando. Y después, me parece, para adelante tenemos que trabajar con un programa para que el próximo gobierno cambie la Constitución, tenga otras funciones la corte, tenga otras atribuciones, otra integración, lo mismo con el Consejo de la Magistratura, lo mismo con un montón de temas. Me parece que hay que discutir y empezar a plantear que en la Argentina tenemos que volver a tener un país con industria, con trabajo y con mejores salarios y jubilaciones, que es lo que está hoy camino a destruirse. Bien, ahí estaba entonces Mariano Recalde. Pasó anteayer, pero me parece que no lo compartimos y hay que compartirlo, en la entrega de estos Martín Fierro de teatro. Viste que va a haber Martín Fierro de todo, hasta Martín Fierro inmobiliario, muy gracioso. Pero bueno, más allá de eso, el Martín Fierro de teatro, la verdad que me parece que es interesante. La vieron. Claro que la vieron. Están haciendo una franquicia, por supuesto. Luis Ventura no es ningún sonso, está haciendo una franquicia. Existen otros premios del teatro, los hace, que son muy importantes, pero bueno, la verdad que cualquier foro es interesante para escuchar algunas voces. ¿Por qué? Porque se está desmantelando el Instituto Nacional del Teatro, como se están desmantelando otros institutos. Vimos escandalosamente lo del Juan Domingo Perón por lo que sucedió con el desalojo. ¿Fue Brandoni? Sí, estaba. ¿Estaba Brandoni? Estaba Brandoni. Bueno, con el Inca ya sabemos qué es lo que pasa, y también está habiendo una agresión, un ataque muy fuerte a las sociedades de gestión, a Sagay, a Sadaic, a Argentores por parte del gobierno. En este contexto, el Puma Goiti, que no es Brandoni, pero tampoco es Pablo Echarri, digo para que quede claro, es un hombre que, bueno, qué sé yo, a veces es crítico de la política. Cyrano de Bergerac. Se desmarca, efectivamente, está teniendo mucho éxito con Cyrano de Bergerac, ganó un premio por esa obra y subió y dijo lo siguiente. El Instituto Nacional de Teatro es fundamental, no se equivoquen, es fundamental. No lo desfinancien, es un error muy grande. Hay gente muy buena laburando ahí, gente muy buena, muy talentosa, que ama el teatro, que ama el país, que ama nuestra cultura, ama a nuestros autores, y dan clases, hacen teatro, giras y demás. Así que del 3 al 9 de julio va a haber un festival que se llama Intra. Así que en todo el país, pasando la gorra, para proteger, para defender y para que no nos saquen el Instituto Nacional de Teatro, para que no lo desfinancien. No lo desfinancien, por favor. Es un error. Y viva el teatro, viva los clásicos, que es el verdadero teatro popular. Los clásicos son populares, no es para una élite, es para todo el mundo. Abrazo grande, gracias, compañero. Gracias, compañero. Terminó cerrando con gracias, compañero. Bueno, está bien. Cualquiera dice cualquier cosa. Cualquiera dice cualquier cosa. Pero la verdad que por supuesto el discurso es consecuente con algo que él mismo reconocía, que le ha servido a muchos de todos ellos para ser quienes hoy son. También Pilar Gamboa tuvo palabras en ese sentido. Bueno, por supuesto, Pablo Echarri ya se sabe, es habitual que lo haga, pero fue en ese sentido un foro donde el tema del Instituto Nacional del Teatro estuvo allí muy presente. Último audio. La otra vez no los habían metido preso, no le habían tirado gases. Sí, claro, Georgina Barbarossa casi estaba se la llevan en cana, participando de la manifestación. Estaba con Nancy Paso, que son compañeras de programa. Pensaba que ustedes dijeron se extraña a Horacio González, se extraña mucho a Eve, se extraña a escritores comprometidos, se extraña a actores y actrices comprometidas. Digo, lo que hizo Teresa Parodi el otro día en los premios Gardel, si no recuerdo mal el nombre. Sí. Se extraña, ¿no? Sí. Tomar postura, dar testimonio. Que den un paso al frente, ¿no? Y digan sus cosas. Pero, digo, con ese nivel de compromiso, yo creo que estamos ya en condiciones de hacer, porque Cristina está presa, digamos, ¿no? Entonces, no sé qué esperaban, digo, no sé si hay tanto espacio para la moderación. En este sentido, quiero decir, voy, digo algo que más o menos está bien y me voy. Sobre todo en sectores que han sido muy beneficiados por las políticas de ese gobierno. No sé, me pasa también, esto lo he dicho varias veces, no es que lo estamos diciendo ahora, me pasa con otros también. Otros sectores que fueron muy beneficiados por las políticas públicas y que ahora que tienen que levantar la voz hacen como un reclamo que es puramente sectorial. Uh-huh. Yo creo que si cada uno reclama lo sectorial, como pasa con las provincias, no tenés federalismo. Sí. Cada uno construye el provincialismo versus el federalismo. Claro, es igual. No se construye un país sobre la base de
el reclamo sectorial. Sí. Hay algo de bien común. En ese sentido, cada vez la situación se parece más a los 90, ¿no? ¿Te acordás que en los 90 también, eso de somos actores, queremos actuar, ¿no? Que era para un poco que no fueran utilizados los actores para los realities o para los talk shows de aquel momento, sino que se invirtiera en la ficción. Fue una medida interesante en términos gremiales, pero quizás no estaba teniendo en cuenta todo lo que pasaba en el país, ¿no? Arrancamos con Georg Galos y cerramos con el Puma Goiti. Capaz que hay una relación entre lo que pasa en el Instituto Nacional del Teatro y el cierre de Georg Galos. Pero que hay que verla. Te van a decir no politices. Comunidad organizada se llama. Comunidad organizada. No sé en el de ustedes, bueno, pero... en una comunidad organizada, a un pibito de 12 años que forma parte del espectro autista, se lo trata bien, no se lo insulta en redes sociales. La familia de Ian Moche demandó a Javier Milei porque el tuit en el que lo atacaba sigue allí, sigue en la red social, por ende lo sigue insultando a un pibe de 12 años. Vamos a cerrar con Ian Moche diciendo que quiere hablar con el presidente, que quiere aclarar las cosas porque quiere una sociedad más amigable. La verdad es que lo que a mí me molesta es que yo traté con mucha empatía de que le dimos mucho tiempo al presidente, casi un mes entero, y que todavía no ha bajado la foto. Y la verdad es que publicar la foto de un menor, siendo él una persona que es la que más poder tiene en nuestro país, es violencia institucional, por lo que la verdad no está bueno. Ahora estoy con un abogado, Andrés Gil Domínguez, y están defendiendo mi causa para que yo pueda ser feliz. Recuerden todos los niños y todos los adolescentes que tienen ese derecho, porque está inclusive en la Convención de los Derechos del Niño. Tienen que defenderse cada vez que les hacen daño, porque esto nunca lo tienen que soportar. Y además, como ha dicho el presidente, que yo estoy a la línea del mal. Bueno, yo sé muy bien dónde estoy parado. Y yo sé muy bien dónde los demás también van a terminar. Nada más. Les mando besos. Me gustaría poder reunirme con el presidente. No sé si él tiene la iniciativa, pero me gustaría poder hablar con él y aclarar las cosas para poder hacer una sociedad más amigable. Y les mando besos. AM530. Somos Radio. A las madres las abrazamos entre todas